Ministro de Salud para este tema, entre otros. Dice la primera pregunta: ¿cuáles exactamente son los metabolitos que nos van a ser solicitados para su aprobación? Esta pregunta la voy a delegar para Andrés, porque los metabolitos se van a hacer, el control de metabolitos se va a hacer dentro de la licencia de cultivo, antes de que salga la cosecha. En esa medida, el Ministerio de Justicia nos ayuda con esa respuesta. Y la siguiente pregunta es: ¿se puede solicitar la licencia de fabricación y producción para un laboratorio fitoterapéutico si aún la legislación no ha autorizado que dichos laboratorios puedan sacar productos de esta categoría? Sí, a ver, la destinación, la resolución que está pendiente de aprobación por el Ministerio de Salud simplemente se va a referir a que el proceso de producción y fabricación de derivados sea o para consumo o para uso en el mercado nacional o para exportación o para fines científicos. Esa fue como una fórmula que logramos articular desde la dirección jurídica para poder ir avanzando en el proceso de licenciamiento mientras logramos la transformación del decreto, la modificación del decreto de fitoterapéuticos. Entonces, mi invitación es a que efectivamente se inicie el proceso de licenciamiento. En ese proceso creo que es importante resaltar que el requisito inicial es estar inscrito en el Fondo Nacional de Estupefacientes. Ya se hizo una modificación también de la 1478 para habilitar ese registro. Esa es la resolución 485 del 2016 que salió a finales de febrero, y ese es el prerequisito inicial. Entonces, lo primero que hay que hacer es inscribirse en el Fondo Nacional de Estupefacientes a través de los requisitos que se definieron en esa resolución, y después ya aplicar a la licencia de producción y fabricación. Yo no quiero asumir compromisos públicos, pero la idea es que en la próxima semana, más tardar, esté la resolución. Esta se llama la resolución de trazabilidad, que es la resolución que define las condiciones específicas del proceso de licenciamiento de producción y fabricación. Que también indico, es la primera licencia, como hablaba Andrés, que se necesita para después pasar al Consejo Nacional de Estupefacientes a pedir la licencia de cultivo o posesión de semillas. Teniendo en cuenta el potencial en biodiversidad y más aún los desafíos expuestos por el señor ministro Alejandro Gaviria Uribe, resaltando específicamente estandarización, reglamentación, justicia histórica e inclusión, ¿qué estrategias de financiación se han considerado para el desarrollo de proyectos encaminados al desarrollo de materias primas competitivas y proyectos etnofarmacológicos? Disculpen, pero la letra a veces es difícil de entender. Yo quisiera anotar ahí dos cosas. Una es, efectivamente se ha iniciado un trabajo con conciencias que apenas está en una etapa inicial. Yo creo que ahí va a haber esperamos una destinación de recursos o por lo menos un esfuerzo estatal para empezar a consolidar la investigación en este tema. Con referencia, digamos, a uno de los ejes que mencionó el ministro en su intervención y que ha sido tanto desde la Dirección de Drogas del Ministerio de Justicia como desde el Ministerio de Salud, uno de los ejes principales, y es que esta reglamentación sea una reglamentación incluyente. También les podemos contar que las dos resoluciones que están esperando simplemente numeración dentro del Ministerio de Justicia, pero que ya fueron aprobadas dentro del Consejo Nacional de Estupefacientes, incluyen dos figuras que a nosotros nos parecen importantes, que son las figuras de los pequeños cultivadores y los pequeños productores. La idea de esas dos figuras es poder reinterpretar a través del principio de igualdad los requisitos de seguridad principalmente, para poder generar digamos, unos estímulos y un enfoque diferenciado que nos permitan consolidar tanto cultivos en ciertas regiones donde, como mencionaba el ministro, podríamos decir que tenemos una deuda histórica o tenemos una necesidad de justicia histórica, y también en el tema de pequeños productores la idea es que haya una flexibilización de las condiciones de seguridad que se definieron dentro del decreto. Este es un poco el esfuerzo para crear unas condiciones diferenciadas a nivel nacional y que yo creo que vale la pena resaltar.
Hay un plan de desarrollo 2015-2025 para el desarrollo de guías o buenas prácticas de cultivo que sirvan para certificar a los agricultores y siembras de plantas medicinales. ¿Quién está actualmente desarrollando las guías y las técnicas y en qué avance van? La complemento un poco, Juan. Además de esto, lo que tenemos una gran inquietud, va muy enfocada a la mesa de concertación, pero pues en la mesa de concertación no siempre participa el Ministerio de Salud, lamentablemente, a pesar de estar hablando de temas de medicinales. ¿Qué nos preocupa? Que es clarísimo para nosotros que el Ministerio de Salud es quien realiza o redacta la norma y el INVIMA las ejecuta. Responder a esta pregunta más, ¿qué nivel de participación precisamente en la elaboración de esas guías, de esos decretos reglamentarios anteriores a la publicación para las observaciones nacionales, el gremio tener una vocería nacional puede llegar a tener, para que, pienso yo, evitemos hasta desgastes administrativos y avancemos en muchos temas y trabajamos en equipo en estos desarrollos? No, a mí me parece muy importante, digamos que la mesa técnica de trabajo, hablo en particular de la reglamentación de cannabis, pues sí está conformada tanto por la Dirección de Medicamentos del Ministerio de Salud, como por el INVIMA, como por el Ministerio de Justicia. Pero mi invitación sí sería que hagamos ese espacio mucho más abierto. Me parece Esta es una tarea de hoy. ¿Ah? Es un compromiso, una tarea de hoy. Me sentaste aquí para hacer un compromiso. No, pero eso es un compromiso, o sea, esa sí ha sido la instrucción desde el ministro, y es que este sea un diálogo participativo y que sea un proceso abierto, transparente, y claro que sí. De hecho, nosotros estamos trabajando en unas guías para definir unas buenas prácticas de producción de derivados de cannabis, y pues nuestra invitación sí es a que podamos trabajarlos en conjunto, sin duda. Bueno, no son más. Doctora María. Buenos días. Mi nombre es María Eugenia Escobar. Con respecto, fui la que hice la pregunta con respecto a la inscripción o a la licencia de producción y fabricación. Yo tengo un laboratorio fitoterapéutico y una vez salió la resolución, inmediatamente me dirigí al Consejo Nacional de Estupefacientes a inscribirme. Infortunadamente, no tuve ninguna respuesta positiva. Me dijeron que primero tenía que hacer la licencia. Cuando lo escucho a usted hablar y dice que es todo lo contrario, pues necesito que me aclare qué es lo primero que tengo que hacer, porque yo seguí el paso de la resolución y obviamente no hay formularios para la inscripción, no hay nada. Entonces, en estos momentos, si yo volviera a hacer nuevamente el intento, voy a tener la misma respuesta que tuve hace exactamente un mes que salió la resolución. Gracias. Yo creo que lo que es importante aquí es, yo creo que la petición al fondo, o sea, primero es frente al Fondo Nacional de Estupefacientes y no el Consejo. Pero la petición de inscripción lo que debe notar es que el interés de la persona natural o jurídica específicamente es aplicar a una licencia de producción y fabricación de derivados, y que en esa medida necesitan inscripción frente al fondo bajo esa modalidad. El fondo ya ha entregado inscripciones, entonces digamos, yo creo que lo que habría es que ser muy claros en la petición particular, y es en la modalidad para pedir una licencia de producción y fabricación de derivados. Yo sé que hubo problemas administrativos al inicio con el fondo, porque el fondo solo inscribía además personas jurídicas que tuvieran ya registro sanitario. Entonces ahí hubo como una nueva modalidad de inscripción dentro del fondo que no fue fácil, digamos, administrativamente de articular. Nosotros ya hemos tenido reuniones con el fondo, ya se solventaron las primeras dudas sobre cómo hacer la inscripción, se modificaron los formularios para hacer la inscripción. Entonces, mi invitación sí sería a volverla a hacer, indicando que va para una licencia de producción y fabricación, e iniciar el proceso de licenciamiento con el Ministerio. Y cualquier cosa me puede... Ahí yo me atrevo a proponer lo siguiente, Juan, y es que no solamente ha sido una, han sido muchas personas las que han tenido lamentablemente este choque de trenes cuando van a hacer el tema de las licencias. ¿No sería viable que tuviéramos un instructivo un poco más claro, más didáctico de parte de ustedes,
que a través de FENAD nos lo envíen. Nosotros hacemos todo el tema de publicitación, bien organizadito para el sector fitoterapéutico y medicamentos homeopáticos y suplementos dietarios. Y, porque es que yo te voy a decir algo y con sentimiento te lo decimos, el gobierno le abrió todas las posibilidades a que las licencias se las dieran a las farmacéuticas. Prueba de ello es que hoy tenemos un registro sanitario internacional y tenemos una cantidad de licencias que me está preocupando. Existe el comportamiento con las licencias de minas. Hago todo el proceso de licenciamiento y es bueno que lo investiguen, y luego empiezo a vender las licencias. A mí me está preocupando el número elevado de licencias que ya se están otorgando y la verificación en terreno realmente de la ejecución que va a tener esa autorización de licencia que yo estoy dando. Porque sabemos de muchos casos donde lo que se está tornando es en un negocio para después vender la licencia porque yo la gané, la saqué de primeras, porque, discúlpenme la expresión, estoy en la rosca de gobierno y la pude sacar. Yo siempre voy a decir que lamentablemente, y el ministro lo sabe, empezamos no incluyentes con el sector naturista, hablando de una planta medicinal, y preferimos trabajar con la industria farmacéutica que nos invade el mercado nacional y nos quita la posibilidad al mercado nacional en pro de la salud, y mucho más en pro de estar buscando una economía tipo exportación, que su plan, que cambie un poco la economía del café, en fin, como es esta que tiene todo el potencial. Entonces, no sé si podamos buscar algún mecanismo más directo, eficiente, efectivo, que a través de FENAD te la pongo a disposición para que lo hagamos y así estemos claros y podamos mostrar resultados, que es lo más importante. Vale. La primera aclaración es que no hay, en este momento no hay ninguna persona natural o jurídica con una licencia de producción y fabricación de derivados. Entonces, digamos, más allá de que sea laboratorio farmacéutico o lo que sea, no hay todavía nadie. ¿Por qué? Porque nosotros todavía estamos en el proceso de reglamentación. Por eso les digo, la resolución de producción y fabricación de derivados apenas va a salir la próxima semana. Entonces yo también entiendo la ansiedad que genera la sensación de que alguien más se vaya a adelantar dentro del proceso, pero ni laboratorios farmacéuticos ni a nivel internacional ni aquí todavía nadie tiene licencia. Compartir la información, claro, de hecho parte de lo que tiene la resolución que vamos a sacar son unas guías para poder presentar los planes de producción y fabricación, para poder llenar los requisitos de los protocolos de seguridad, para poder cumplir con todos los requisitos. Nuestra intención es no solo como ente regulador del sector, pero también poder entregar la información necesaria para la consolidación del sector. Entonces, en esa medida, toda la información que nosotros les podamos entregar, tan pronto esté lista, sin duda será disponible. Me parece que esta puede ser una plataforma incluso que puede agilizar un poco los canales de distribución, pero aquí no hay roscas, no hay nadie con licencia, no hay absolutamente nadie que vaya a tener un trato preferencial. ¿Qué pasa? Que tenemos un reto normativo frente a la modificación del decreto. Hicimos todo lo posible por tratar de agilizar el proceso de modificación del 2266, no se pudo, y en esa medida pues tenemos esa limitante que estamos tratando de agilizarlo, de resolverlo, pero sí puedo decir que como mencionaba el director del IPIME, como mencionó el ministro, pues toda nuestra intención sí está en la previsión de poder habilitar todo el tema fitoterapéutico en el tema de cannabis lo más pronto posible. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre una licencia de fabricación y tener buenas prácticas para fabricación de fitoterapéuticos hablando de cannabis? Nos preocupa que en esas guías para obtener la licencia de fabricación a la industria de fitoterapéuticos la eleven a unos requisitos de cumplimiento del laboratorio de síntesis química, a pesar de que prácticamente cumplimos, ¿no? Pero frente al tema de cannabis, siendo los nacionales, nos preocupa mucho eso en la guía, y que realmente, si yo tengo unas buenas prácticas de manufactura ya certificadas por el INVIMA, que es la autoridad regulatoria competente, ¿por qué la necesidad de una licencia de fabricación además? No hay un cambio con relación a las buenas prácticas de producción de fitoterapéuticos. Va a haber unas indicaciones para las buenas prácticas de producción de materia prima para el derivado, pero no hay un doble estándar con relación a fitos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Están como inquietos.
de los laboratorios.